Bueno, comento nuevamente que están ya habilitados los videos del capítulo 20, que es uno de los más extensos a nivel teórico. Es el equivalente al capítulo 10 de 321. Recuerden que la siguiente prueba es el 23 de noviembre. Entonces, tienen 1, 2, 3, 4, 7, como 12 días, ¿no? 12 días para poder visualizar. Claro, es una mayor cantidad de recursos los que hay en EdPubSub más que los que solamente están en YouTube, pero el capítulo es más extenso. ¿Qué más iba a comentar? Bueno, que ya estoy actualizando las... No sé, no recordaba que no había subido todas las videoconferencias de la semana pasada, ya las estoy subiendo para que las tengan disponibles. Bueno, hay más ruido de lo normal por acá. Bueno, no sé, igual sé que no han visto todavía los recursos. No sé si habrán iniciado ya la lectura del capítulo 10, perdón, del capítulo 20. Igual voy a comentar algunas cosas del capítulo 20 inicialmente. Si todavía, bueno, si no hay aún dudas de la segunda unidad, ¿no? De algún problema que han estado haciendo. Nuevamente el profesor cuchareando a los alumnos para que puedan manifestar alguna duda, algún ejercicio que han estado haciendo, etcétera, etcétera. Si no, pues comento algunas cosas del capítulo 20. No, bueno. Ya sería entonces comentar de la tercera unidad, que es magnetismo en presencia de materia. Bueno, simplemente es iniciar que, así como en el capítulo 10 del libro de Wagner, se definen los materiales llamados dieléctricos, que un dieléctrico se polariza, ya sea por un campo externo, un campo eléctrico externo. Luego el material permanecerá dependiendo de un montón de condiciones, pero particularmente el tipo de material y la intensidad del campo eléctrico que lo polarizó. El material permanece polarizado aún en ausencia de ese campo externo durante un periodo de tiempo. Pero mientras está polarizado sin la presencia de ese campo eléctrico, el material por sí mismo produce un campo eléctrico debido a la polarización. Y se menciona que, bueno, lo deberán recordar, que debido a la polarización, un material que inicialmente está neutro, porque esa es la hipótesis del dieléctrico, se producen, ¿no?, densidades de corriente de cargas ligadas, que usamos el subíndice B para bounded o ligada, era la divergencia, o menos la divergencia del vector de polarización, y el otro era un producto punto del vector normal con el vector de polarización evaluado en la superficie. Entonces, por el hecho de que se tienen esas densidades de carga de polarización, en ausencia de ese campo externo, el dieléctrico puede producir un campo eléctrico.
Claro, es una situación que dura un cierto intervalo de tiempo que dependerá de un montón de cosas. Pero hay materiales que por su naturaleza se polarizaron y permanecen así. O ya tienen esa característica de estar polarizados de forma permanente. Son dos tipos de materiales, ¿no? Los que ya están polarizados permanentemente, que puede pasar mucho tiempo y la polarización se mantiene. Ese reacomodo de carga, que es lo que ocurre cuando el material se polariza, se mantiene. Y se suelen llamar a esos materiales, no es muy común, algunos lo llaman electretos o electratos. Pero la situación es que inicialmente en 321 se consideraba que teníamos una distribución de carga y que todo lo que rodeaba, o sea, todo lo que era del exterior o que no dentro del espacio, ¿no? Que no formaba parte de las distribuciones de carga, dependiendo cuántas hubiese, era vacío. Luego se introducía vacío, pero en ciertas regiones se introducía ese material, que si bien es cierto, no era una distribución de carga como tal, pero el campo eléctrico los afectaba de la manera que ya describí. El capítulo 20 menciona el equivalente, perdón, capítulo 20, menciona el equivalente al, al capítulo 10 en el sentido de que se habla ahora de material magnético. Algunos textos no es tan común, le suelen llamar magnetatos o magnetetos, como buscando el equivalente, ¿no? Para hablar de un electrato. Pero en todo caso, simplemente decimos que tenemos un material magnético. Que una de las situaciones, por ejemplo aquí, que al decir neutro, es que la carga neta debe ser cero antes de que se polarice y sigue siendo cero después de que se polariza, aun cuando hemos tenido un reacomodo de cargas produciéndose esa densidad de carga. El material magnético, pues, es el equivalente, es decir, es un material que es afectado por campos magnéticos. En este caso decimos que se magnetiza. Y lo que lo magnetiza, decimos que es un campo externo, que claro, dependerá, ¿no?, de la intensidad de ese campo, del material, pero luego de magnetizarse, el material por sí mismo durante un cierto tiempo es capaz de producir un campo B, un campo de inducción magnética. ¿Cuál sería lo análogo en este caso del efecto, en primer lugar, con respecto al capítulo 20, que lo que tenemos aquí es un vector de polarización? Y aquí lo que tenemos es un vector de magnetización. Entonces, el vector de polarización, recuerden que es la definición, es el momento dipolar por unidad de volumen. O sea, el momento dipolar P minúscula se obtiene integrando el vector de polarización en el volumen. En el volumen, evidentemente, donde está el dieléctrico o donde está presente ese campo vectorial de polarización. Entonces, el vector de magnetización, de igual forma, sería un momento dipolar magnético por unidad de volumen. O sea que si yo tengo la magnetización, puedo obtener el momento dipolar magnético, M minúscula, al integrar en el volumen. O sea que son equivalentes las definiciones.
Y el material al magnetizarse, pues para que pueda producir por sí mismo un campo B, tendría que existir o deberían existir densidades de corriente. Entonces lo que hablaríamos ahora es que tendríamos una densidad J volumétrica, le debo colocar de magnetización por el efecto o por el hecho que estamos hablando de eso. Y tendríamos también una densidad superficial de magnetización. En este caso, se va a demostrar, no voy a hacer los cálculos, que esto sería el rotacional de ese vector de magnetización y aquí sería un producto cruz. Aquí el orden es importante, es el vector de magnetización, producto cruz, el vector normal evaluado en la superficie. Entonces, por la presencia de esas densidades de corriente, luego de que la influencia externa que lo magnetiza desaparece, entonces el material magnético es capaz de producir por sí mismo un campo de inducción magnética. Claro, hay materiales y el ejemplo clásico no son los imanes, es decir, son materiales magnéticos ya están magnetizados de manera permanente, entre comillas, es decir, que la magnetización se refiere a esa, ¿cómo podríamos decir? Redistribución para que surjan esas densidades de corriente durante un tiempo considerable. En todo caso, los imanes, la mayoría, siempre va a tender a desmagnetizarse, si lo quieren llamar así, el efecto de que esas densidades de corriente se van desapareciendo o que este vector va tendiendo a cero, porque el efecto va a desaparecer. Cualquier imán, independientemente el tipo, va a tardar, o sea, si ese campo M va a desaparecer, aunque tarde un tiempo considerable. Otros nombres que suelen llamarse, más que todo si son libros europeos o recursos elaborados por españoles particularmente, porque hay un par de videos que ya voy a comentar, hablan, en vez de decir de hablar de la magnetización o que se magnetiza, hablan de la imanación. Es un equivalente. Entonces, voy comentando, yo siempre suelo sugerir que cuando se inicie ¿dónde está? Inicien la lectura, comiencen por el siguiente video. Si se van a los recursos, recomiendo que empiecen por estos dos. Claro, esos son recursos que están comentados como adicionales, ¿no? Pero deberían iniciar por este, de un profesor español. Por eso comentaba lo de imanación, o que el material se imana, o en vez de decir se magnetiza, se dice se imana. Y ahí se comenta un caso bastante interesante, particularmente, recordemos, ¿no?, que dentro de todos los dieléctricos existen unos muy importantes, ¿no?, que son los lineales, importantes en principio porque son la característica que la mayoría de dieléctricos en la industria se cumplen, que son lineales, y también que son homogéneos. Bueno, los homogéneos
al menos en el papel la mayoría se puede considerar que no, pero que no me deja cambiar de color esto. Bueno, entonces recordemos que los materiales IHL, bueno, IH o IHL, isotrópicos, lineales y homogéneos, perdón, IL y sería así, IL y IHL, es decir, los isotrópicos lineales y los isotrópicos lineales homogéneos. Entonces, la característica particular de ese tipo de material, recordemos que se puede definir una relación entre el campo D y el campo E. Es claro que hay un parámetro, ese parámetro es la multiplicación del epsilon 0 por un K sub E, y este es un valor que puede ser variable o constante, ¿no? Y ahí hacíamos la diferenciación entre cuando era homogéneo y cuando era lineal. La situación en la que ocurrían, o voy a hablar de los errores típicos que cometen los estudiantes de 321, es que la característica de que sea IHL lo tiene que decir. O sea, si habla de que el material es IHL o IL, independientemente de cuál de los dos, pero es una característica que el problema lo dice, ¿no? No es algo que se pueda asumir. En el sentido es que en un problema podrían hablar de un material que dicen, ah, bueno, ya le dan el valor de epsilon, sí, la constante, bueno, constante entre comillas, digamos la capacidad inductiva relativa o la constante eléctrica, aunque puede ser variable. Pero si se lo dan, entonces, o si le dan el epsilon, se considera IHL o IL, dependiendo si es variable o no, pero podemos entonces utilizar toda la gama de ecuaciones que sean exclusivamente para IL o IHL. Ahora, si en otro problema lo que se menciona es que ya el material tiene una polarización y ya se da el vector de P, entonces no podemos, cierto material tiene una polarización, va en dirección de Z en una esfera, qué sé yo. Entonces ya no se puede considerar que es IL y VHL. Entonces ya el conjunto de ecuaciones que se va a utilizar en un caso u otro son diferentes, ¿no? Particularmente aquí no puedo utilizar ninguna ecuación, no se va a poder utilizar ninguna ecuación que tenga que ver con K sub G. O algunos suelen utilizar, en vez de K sub G, epsilon R, ¿no? Y es la misma cosa. Otro punto importante es que el valor de epsilon, sea variable o sea constante, es considerado un valor positivo. De manera que los campos D y E, son paralelos, y de igual forma se puede, o deben recordar que se puede establecer que también el campo P va a ser paralelo a los otros dos. A los tres campos P de E son paralelos en el caso IL o en el caso IHL. Pero cuando estamos ya en una situación análoga, en el capítulo 20, y tenemos que establecer alguna relación entre campos digamos que en el capítulo 10, aunque en muchos textos no empiezan a hablar del campo de desplazamiento eléctrico desde muy antes, Wagner lo menciona hasta el capítulo 10 y hasta ahí surge de manera natural. De igual forma, aquí va a surgir un campo nuevo, que muchos textos lo mencionan desde el inicio, que es el campo H. Entonces, aquí surge el campo D, aquí
va a surgir el campo H y este sí es el campo magnético. Evidentemente, si estamos en el vacío, el campo D y el campo E, la única diferencia en el vacío es epsilon cero. La permitividad del espacio libre, esa es la única diferencia. Los campos únicamente difieren en eso, entonces es más un arreglo de unidades. Si una cantidad incluye el epsilon cero, pues las unidades evidentemente van a cambiar. Entonces, en muchos textos también suelen llamar a eso campo eléctrico. Ya no es tan normal, pero es una cuestión de convención. Entonces, el campo magnético como tal, en el vacío, va a establecer o va a tener una relación muy similar a la que tiene el campo D. Particularmente en el vacío, ese campo H va a ser igual a el campo B entre mu sub 0. Pero claro, esta es una relación, estoy aclarando, en el vacío. Entonces, en realidad, el campo H es llamado campo, como tal, campo magnético, y el campo B es llamado inducción o densidad de flujo magnético. Aunque muchos libros le llaman campo magnético al campo B y no le incluyen el mu sub 0 por la relación que está ahí. Pero es una cuestión de convención. Entonces también existe el caso, ¿no? En que, porque recordemos que la situación es que el IL o IHL es ver inicialmente cómo cambiaba el campo P con respecto al campo eléctrico. De ahí surge todo. Entonces aquí podemos hablar también de un caso IL o IHL en ver cómo se relaciona o cuál dependencia hay entre un vector de magnetización con el campo B. Claro, específicamente habrá una relación lineal entre los dos, por eso es que justamente aparecía la L, es un medio isótropo, es decir, un medio donde las características dependían, por así decirlo, no tanto con la relación de posición en sí, sino que dependían directamente de las componentes de los campos. Y existe también un equivalente a un parámetro buscando una relación entre el campo D y el campo E, pues una relación que sería básicamente la de la par, decir que B en general es igual a un valor mu por H. Pero claro, esto estamos hablando que es en uno de estos dos circunstancias. Entonces, ese valor mu, pues es un mu sub 0 por un K sub M. O le podemos llamar a esto mu sub R. Es decir, la relación es equivalente. Voy haciendo un resumen más o menos simplificado. La relación es equivalente. Le podemos llamar a la variable mu permeabilidad total y al K sub M o al mu sub R una permeabilidad relativa. No sé si alguien preguntó. No. Ok. Ahora, ¿qué sucede? Y eso es la importancia de este video. Porque es una explicación muy buena y más que todo, es decir, visual. De que la gran diferencia que ocurre con el caso de los materiales dieléctricos es que aquí K sub M puede ser negativo.
de repente van a ver una clasificación, cuando vean los recursos, que, bueno, si K sub m es muy cercano a 1, si es mucho mayor que 1, si es negativo, etc. Pero aquí puede ser negativo, entonces ese efecto se va a ver en que si es negativo, estos campos van a ser opuestos. Y si buscamos una relación, ¿no?, de que hay un campo producido directamente por el material cuando se magnetiza y hay un campo externo que es el campo que lo magnetiza, entonces esos campos podrían ser opuestos. Bueno, dependiendo de cuál sea el valor de K sub m. Lo que quiere decir es que para ciertos materiales con un K sub m, pues el campo que se produce por el material magnetizado amplificaría el otro, porque tendría igual signo. Pero cuando el valor sea negativo, el campo producido por el material que se magnetiza iría contrario al otro que lo produce. Es una característica muy importante y muy especial, pero claro, no, eso lo van a ver en ese, repito, se busca ese recurso, porque ahí habla de los tres casos, ¿no? Diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo, son casos de consideraciones IHL, pero particularmente distinguen, ¿no?, si es positivo, si es negativo, si es muy pequeño, etc. Entonces yo sugiero que como una motivación al estudio de este capítulo se inicie con ese recurso, que no sé, es decir, es un material de los que están ahí que son adicionales y que asumo todos están viendo. También hay un par de simulaciones bastante interesantes que quiero comentar. Creo que había una. Lo que pasa es que han estado borrando algunos enlaces de las páginas de los simuladores y déjenme ver si puedo compartir. La idea de un dieléctrico, recuerden que un dieléctrico se puede ver como un material formado por un conjunto de dipolos puntuales, ¿no? Dado que los electrones de las últimas capas, los electrones de valencia, estaban muy cercanos al núcleo y por eso resulta difícil arrancar electrones para que se produzca una corriente. En el caso de un material magnético, se puede ver la analogía considerando que su estructura es como la de pequeños dipolos. De repente aquí podemos ver que están los dipolos, ¿no? Una línea, en este caso, el color rojo representará el polo norte y polo norte magnético, y el azul el polo sur magnético. Que esto, bueno, se puede cambiar de color. Pero vean que ahí, si yo visualizo, ¿no?, por ejemplo, que tengo un imán que tiene un polo norte y está en esta orientación, pues las líneas de campo irían de acorde a la orientación del imán, ¿no? Es decir, acorde a esta línea. Entonces ahí se puede ver que las direcciones, creo que no lo puedo ampliar, no, las direcciones cambian, ¿no? Vean que en algunos el polo norte está arriba, en otros está abajo, la orientación es diferente. Entonces, así como en el caso del dieléctrico, que al polarizarse, esos pequeños dipolos eléctricos puntuales se alineaban o buscaban alinearse, no perfectamente, pero se reorientaban producto del torque que el campo externo producía sobre ellos.
Y eso es justamente lo que sucedía en la polarización. Aquí igual, sabemos que un campo externo sobre un dipolo puntual, pues produce hay energía, produce una fuerza, pero también hay un torque. Y ese torque hace que ese conjunto de dipolos puntuales se reoriente. Entonces, por ejemplo, supone aquí tendría que acercar un imán y se va viendo cómo se van alineando. Claro, si sucede que tengo un alineamiento tan perfecto, lo más probable es que tengamos una magnetización que sea constante. De repente no es que van a quedar así, pero de repente yo puedo acercar mucho el imán, vean que lo quito, abajo se ve, voy a reiniciarlo mejor. En principio aquí hay pueden considerar metales o algún material que pueda ser atraído por el campo de inducción B, que hay una fuerza, ¿no? Entonces, si yo acerco el imán, se produce la reorientación, el movimiento de los dipolos, y lo que se tiene es que hay un efecto de un campo producido por el material magnético sobre el objeto que está ahí. Si yo quito el efecto del imán, pues ese efecto de la magnetización podrá durar un cierto tiempo. Es decir, vean que el campo B externo que lo magnetizó, ya no, digamos que no está actuando ya no está presente, y el material produce un campo por sí mismo. Por el alineamiento, bueno, alineamiento en la imagen, no siempre van a quedar así rectos. Va a quedar un vector que de repente la dirección puede ir cambiando, pero en este caso, el material produce un campo por sí mismo durante cierto tiempo. Si voy al otro, ocurre algo más o menos igual, solo que en este caso vean que al ya separar, ¿no?, el campo B externo, ya el material por sí mismo no puede producir un campo. Es decir, que aquí queda, en el caso de la izquierda, queda magnetizado, digamos, permanentemente, porque todavía no, y asumo que no va a desaparecer por la simulación, y en el otro se magnetiza un cierto tiempo. Notemos que quizás por la distancia en que está el imán grande con respecto a los objetos de abajo, el campo no es tan perceptible para los objetos que están en la parte de abajo, pero cuando ya tenemos el material magnetizado, ya ese campo es perceptible. Pero una vez desaparezco el campo externo, el objeto, el material, pues vuelve a reacomodar esos dipolos magnéticos de la manera original. Entonces, ¿cuánto va a durar polarizado el material? Depende del material en sí. Dependerá también grandemente del campo que lo magnetiza, ese campo externo que lo magnetiza. Lo único que le faltan a estas animaciones son como una guía que aclara un poquito las explicaciones. Pero bueno, hay otra animación. Aquí es la misma idea, ¿no? Tenemos un material visto como un conjunto. Al ver ese conjunto de imanes es que estamos visualizándolo como un conjunto de dipolos magnéticos. Entonces se va a magnetizar. Vean que el campo externo está actuando, ¿no?, hasta que los logra alinear o reorientar, porque no, repito, no siempre va a ser recto. Digamos que ya el material
se magnetizó porque ya está orientado. La magnetización, repito, podrá durar un cierto tiempo o quedarse permanentemente, entre comillas. Y la forma de desmagnetizar, un efecto que no se va a ver, en este caso, es que la temperatura también puede acelerar esa desmagnetización en algunos tipos de sustancias, no es en todas. Particularmente en las paramagnéticas es más notorio el efecto. Pero el efecto de temperatura, como algo para desmagnetizar, es un fenómeno que no se va a estudiar. Aquí sí hay una pequeña explicación, pero repito, la parte de la temperatura no es algo que vayamos a comentar, al menos en este curso. Y después tienen varios enlaces, ¿no?, a recursos. No sé, para los que nunca han abierto estos enlaces, lo que tienen aquí son un montón de ejercicios resueltos. Pero hay otro video de experimentos y la mayoría de videos ahí son justamente para experimentos en inglés, pero que ustedes pueden evidentemente habilitar los subtítulos. Creo que este está traducido, perdón, este ya los trae por defecto, entonces no hace falta. Bueno, preguntas hasta ahí. La mecánica en principio va a ser, si lo ponemos en contexto, va a ser lo mismo del capítulo 10. En el capítulo 10 recuerden que al tener el efecto de materia que es afectada por campos eléctricos, se hacía una revisión del capítulo 3, porque se empezaba a calcular campo eléctrico con la definición, luego se analizaba si era posible utilizar ley de Gauss, luego se calculaban potenciales, luego ver cómo se afectaba la capacitancia, luego la energía. O sea que se revisaba todo en la primera y segunda unidad, en la última de 321. Aquí va a ocurrir exactamente lo mismo. Al tener materiales ya magnéticos, se va a hacer cálculo de campo B, utilizando el capítulo, o se va a ver fuerzas también entre circuitos, utilizando el capítulo 13 y el 14, se va a ver si todavía puede ser aplicable la forma integral de la ley de Ampère. Luego también calcular potencial, luego ver la situación de la energía. Lo único que sí, en lo que sí se queda corto un poco el capítulo 20, quizás habría que modificar un poco el orden del libro, pero es que en el capítulo 20 no se consideran situaciones de corriente variables con el tiempo, o sea que se queda únicamente con el caso estacionario. Es una situación de mera conveniencia. Al final de cuentas, recuerden que si estamos en un caso no estacionario, pues lo único que hay que recordar es que la forma integral de la ley de Ampère no se puede utilizar, porque falta un término que agregar por efectos de variaciones en el tiempo. Ese término se agrega hasta el capítulo 20, hasta el capítulo 21, perdón. Los tres que aparecen ahí, en realidad, repito, cuando es un problema que ya da la polarización, se suele llamar un magnetato. Pero ya digamos que la polarización es un dato y no hace falta dar más información. Y eso es la otra cosa que quería comentar, que es también un error muy común. Por ejemplo, si aquí hablan de que es un material magnético IHL, entonces me van a dar información y van a decir si el mu es variable o es constante, pero van a dar y entonces van a poder utilizar todas las ecuaciones que tengan ese mu. Y ahí van a ver que dependiendo, ¿no?, de los valores de K sub m, si es paramagnético, si es diamagnético o ferromagnético. Es una de las
muchas clasificaciones que puedan haber. Que para fines prácticos nos quedamos con esos tres en el caso IHL. Ahora, si Kasuge me fuera algo variable, si una función R cuadrada, no sé qué, ya no se puede hacer una clasificación. Pero si es cuando es constante, sí, nos quedamos en los tres casos, ¿no? Diamagnético, paramagnético y ferromagnético. Ahora, si el problema habla de un material magnético y ya da la magnetización, entonces ya no hacemos una clasificación de darle un apodo, un nombre específico. Pero ya lo que deben considerar es que no podrían mezclar, ¿no? Si me dan la magnetización, no podrían utilizar ninguna ecuación que tengamos. Y es de los errores más comunes en 321 y es de los errores más comunes acá. Que empiezan a decir, el material me dan la magnetización y empiezan a usar esta ecuación, por ejemplo. Y no dicen que es IHL o IL. Entonces, en ese sentido, es muy importante relacionar esa analogía, ¿no? Igual en los problemas de dieléctricos, bajo ciertas circunstancias, el Kasuge para problemas donde era variable, pues había casos donde se podía utilizar la ley de Gauss. La situación es que en 321, llegado al capítulo 10, le quieren meter ley de Gauss a todo. Y lo resalto, ¿no? Ley de Gauss se comenta que se puede utilizar para encontrar un campo eléctrico en situaciones muy específicas y lo que se comenta es para estos Kasuge muy específicos. Pero no se le puede meter ley de Gauss a todo. Y si no se puede usar ley de Gauss, ¿qué hay que hacer? Bueno, la definición de campo eléctrico, 1 sobre 4pi, epsilon 0, la integral de d de qr sobre rq. ¿Qué sucede acá? Lo mismo. La forma integral de la ley de Ampère, vimos que para encontrar el campo B es en situaciones muy específicas. Que si bien es cierto, si tenemos un Kasuge m variable, dependerá con respecto a qué varía si se va a poder seguir utilizando la forma integral de la ley de Ampère. Pero que no se le puede meter la forma integral de la ley de Ampère a todo. Y si no podemos encontrarlo con el campo B sin usar Ampère, ¿qué usamos? Bueno, la definición. Mu sub 0 sobre 4pi, la integral de elemento de corriente entre RQ por R. Entonces, si no pueden encontrarlo de una forma, van a tener que encontrarlo de esta. Pero no procurar que se va a poder utilizar la forma integral de la ley de Ampère en todos los ejercicios. Depende de un montón de factores que ya se han comentado. Y eso es lo importante. Esos casos de factores ya se han comentado. Bueno, preguntas hasta ahí. Esa es la perspectiva general del capítulo. Hay cosas muy específicas y muy puntuales que se van comentando en cada uno de los recursos. Pero repito, recomiendo que inicien con este video. Antes de empezar a ver los videos de Puzzle, miren ese video porque la parte experimental visual es bastante útil. Los demás, hoy solo ha preguntado una persona o ha participado una persona. Déjenme ver. Sí. Bueno, decir buenas noches, recuerden que no es parte de participar, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, pues nos vemos el viernes
ya seguimos con la tercera unidad. Ya han tenido tiempo para hacer preguntas en la videoconferencia de la segunda unidad. Si hubiese dudas de la segunda unidad, lo hacen por correo o por Telegram. Bueno, nos vemos entonces el viernes. Que pasen buenas noches.